Mateo 12:36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por naturaleza, los pecados de la lengua son pecados en los que generalmente las mujeres caemos con mayor facilidad. Pero antes de entrar al chisme y a la calumnia, quiero que profundicemos en meditar acerca de la importancia de nuestras palabras. Vamos a leer, estamos en Mateo 12:36, pero vamos a leer del 34 al 36. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La aplicación de estos versículos en sentido estricto sería que las palabras ociosas de los fariseos acerca de Jesús serían condenadas. Pero una aplicación en un sentido más amplio es que todas debemos vigilar nuestras palabras. Cristo dice a los fariseos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Santiago nos dice, en Santiago 3:9 al 11, nos dice con respecto a lo que está diciendo nuestro Señor Jesús acerca de la lengua. Santiago dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Así que esto nos da a entender que una lengua que dice mal del prójimo no puede decir de veras bien de Dios, ¿no? La gente del pueblo miraba a los fariseos como los santos de su generación, pero Cristo les llama generación de víboras, o sea, engendros de víboras, ¿no? De una naturaleza viperina, ¿qué otra cosa puede esperarse sino dichos llenos de veneno y ponzoña, ¿no? Una víbora no puede segregar miel. Por eso es tan importante saber con quién se junta uno, ya que la amistad supone una constante comunicación y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es difícil conservarse puro cuando se mora entre escorpiones, pero hay un remedio eficaz para no sufrir el daño del ambiente maligno y dar testimonio a una generación de víboras, y es que comamos de la palabra de Dios, no solo leerla y estudiarla, sino comerla, me refiero a asimilarla, para poderla vivir y proclamarla. Luego en Mateo, que estamos leyendo, Mateo 12:34, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el corazón es la fuente, las palabras son los canales o arroyos. La traducción literal dice: del rebosar del corazón. El corazón es como un manantial que constantemente hace rebosar lo que lleva dentro, como una copa que en su fondo tuviera un surtidor de agua que no tiene más remedio que rebosar. De la misma manera, las palabras muestran la naturaleza que emana del corazón. Luego dice en el versículo 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El corazón es el tesoro o cofre, las palabras lo que el cofre encierra. El carácter de una mujer de Dios se muestra en lo que saca del cofre de su corazón. De un buen tesoro salen joyas valiosas, gracias, consuelos, experiencias edificantes, enseñanzas iluminadoras, actitudes amables, firmes resoluciones para el bien. La palabra de Dios almacenada y vivida es un tesoro incomparable que llena de luz, de amor a uno mismo y a otros. La verdadera fe es activa por el amor y no puede menos que producir buenos frutos. De lo contrario, demuestra estar muerta en sí misma. Una mujer creyente se esfuerza por hacer el bien, tiene un buen tesoro y lo emplea para la gloria de Dios. En cambio, la mujer no regenerada saca solo cosas malas del mal tesoro. Cristo habla de palabras ociosas. La traducción literal es que no trabajan, es decir, inútiles. Y muestran que esas palabras que quizás carecen de mensaje no son neutras o sin malicia, puesto que también de ellas habrá de dar cuentas en el día del juicio. Dios conoce y se da cuenta
de toda palabra que sale de nuestra boca, las frases inútiles e impertinentes que pronunciamos. Aunque nosotros no les demos importancia, desagradan a Dios, pues son producto de un corazón vacío de cosas sustanciosas o de amor edificante. Así que tomemos buena nota de las necedades que decimos, porque las palabras inútiles ni nos aprovechan para mejorar nuestro razonamiento y nuestra expresión, ni aprovechan para enriquecer las mentes y los corazones de nuestros semejantes. El tenor de nuestras conversaciones evidencia la naturaleza de nuestro carácter. Las palabras son importantes porque revelan el carácter y porque afectan a otros poderosamente. Entonces es bien importante que examinemos qué estamos hablando, qué estamos diciendo y al observar eso vemos qué hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que viendo la importancia de nuestras palabras, ahora sí vamos a hablar sobre los pecados del chisme y la calumnia, ¿no? Calumnia es una declaración maliciosa ideada para hacer daño o difamar a la persona acerca de quien se dice. Vamos a Apocalipsis 12:10. Dice en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí cuando habla del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, está hablando del diablo. En el nombre griego, el nombre diablo en griego significa calumniador o acusador. Esto nos debe hacer ver que es un pecado bien grave y serio, ¿no? Es tan horrendo que el Nuevo Testamento usa la palabra que se refiere a este pecado como título para Satanás. La calumnia daña la reputación de alguien, atribuye falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Tiene que ver con chismear, tiene que ver con hablar de la gente cuando no está presente. Y caemos en esto, es muy fácil y muy sutil, ¿no? A veces puedes pensar en alguien que está enojado contra alguien y está planeando o hablar mal, pero a veces abrimos la boca y de repente empezamos a decir, y pues hasta inconscientemente no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De repente llegas a un lugar y ves a alguien, no te encuentras a alguien y no te saluda y vas con otra persona y dices, me encontré a fulana y no me saludó y empiezas a de estar enojada o empiezas a inventar cosas que ni sabes, no sabes si no te vio o si le dolía la cabeza o estaba pensando en otra cosa y tan fácil puedes soltar, ¿no? O no sé, ¿no? O vi muy seria, ¿qué le estará pasando? Y empiezas a platicar y a decir cosas acerca de esa persona con buenas intenciones, porque como creyentes dices, bueno, vamos a orar por ella, le echas un manto de piedad, pero al final estás hablando de otra persona que no te corresponde, ¿no? Y quizás ni sabes ni siquiera verdaderamente qué está pasando en su vida, ¿no? O cuando te enojas por algo, ¿no? Cuando alguien te dice que no a alguna invitación o alguna cosa, ¿no? Algo que le pediste o algo, te dicen que no y te enojas y entonces vas con otra y mírame, es que por qué y es que es así y empiezas a hablar, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos sale, ¿no? Eso, ¿no? Es muy sutil cuando te enojas con tu esposo, con tus hijos, con alguna amiga, con pastores, con líderes de tu iglesia, con hermanos, ¿no? Y los acusas falsamente exagerando las cosas con otras personas. Entonces hay que pedirle al Señor que nos muestre, ¿no? También cuando decimos algo malo de alguien a la ligera, repitiendo lo que nos dijeron, a lo mejor ni conocemos a esa persona, o sí la conocemos, pero tú ya estás repitiendo lo que te contaron y ni sabes. Y eso, además de chisme, puede ser hasta calumnia, porque a lo mejor exageras o inventas o le agregas cosas, ¿no? Entonces, es bien delicado, y ahorita vamos a ver qué piensa el Señor de eso, pero examinémonos, ¿no? Pensemos dos veces antes de hablar, porque cuando estamos calumniando, estamos haciendo la obra del diablo. Y si somos honestas, todas caemos en esto. El Señor lo sabe, porque todavía vivimos en esta carne.
Ahora una cosa es caer, reconocerlo, arrepentirse, pedir perdón o restaurar el daño hasta en la medida de lo posible. Y otra cosa muy diferente es practicarlo y vivir a ciegas de Dios y pensar que eso no está ofendiendo a Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la importancia bueno, más bien los peligros de no conocer a Dios? Leímos el Salmo 50 del 16 al 21. Vamos ahí, pero voy a leer nada más del 19 al 21. Porque como les dije hace un ratito, o sea, puedes echarle un manto de espiritualidad y bueno, pero al final hay que fijarse en lo que está uno diciendo. El Salmo 50, lo voy a leer del 19 al 21, dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vimos la semana pasada en este mismo texto y decíamos, ¿no?, cómo especifica los pecados que estaba el pueblo de Israel y la persistencia de los pecados de la lengua y la difamación eran un acto deliberado. Pero el Señor en el versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado, como si dijese, no te he castigado, sino que te permito seguir tu curso. Te he conseguido prórroga sin ejecutar de inmediato la sentencia que tus maldades merecían. Los pecadores suelen tomar el silencio de Dios por consentimiento, y por eso cuanto más tardan en ser castigados, más se les endurece el corazón. Así que una cosa es caer, que se nos vaya la lengua, pero reconocerlo y arrepentirnos. Y otra cosa muy diferente es estarlo practicando. Y si alguna aquí lo está practicando, hay que arrepentirse antes de que se endurezca el corazón y venga el juicio de Dios. Vamos a Hebreos 12:1. A ver, les voy a leer. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreos habla del pecado que nos asedia. Es decir, algunas personas son más susceptibles a algunos tipos de pecado que otras personas. Sabemos que las mujeres somos más susceptibles al pecado de calumniar y chismear. Los hombres tienen sus propios pecados a los que son más susceptibles. Y en general también hay hombres que son chismosos y calumniadores, hay todo, pero a lo mejor no es un pecado que los asedia en general, como nosotras las mujeres, ¿no? Pero una mujer creyente no debe ser una mujer que habla demasiado. No es una mujer que habla tratando de conseguir lo que quiere, tratando de poner su voluntad sobre los demás, y que cuando no puede conseguir lo que quiere, va y comienza a calumniar y a chismear y a decir cosas. Este pasaje de Hebreos 12:1 nos exhorta a despojarnos de ese pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces es un pecado que nos asedia, pero tenemos que esforzarnos, ¿no? Luchar con eso y que nos tenemos que despojar de él. Entonces ya vimos la importancia de nuestras palabras, que hemos de dar cuentas ante Dios por cada palabra que decimos. Que como mujeres el pecado que nos asedia son los pecados de la lengua, incluyendo la calumnia y el chisme. Pero ahora vamos a ver cómo ve Dios estos dos pecados. ¿Cómo ve Dios a las calumniadoras y a las chismosas? Vamos a Proverbios 10:18. Ok, Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que se involucra en mentir o calumniar es malicioso e insensato, es lo que está diciendo el Señor. Y tal necedad no se considera con ligereza porque es pecado y está a un nivel tan alto
en la lista que Dios hace de los agravios, que la incluyó en los 10 mandamientos. El 9º mandamiento dice, vamos a Éxodo 16 para leer, ¿qué dice el 9º mandamiento? Éxodo 20:16. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el Señor hablando y dando sus mandamientos, nuestro Creador, nuestro Señor, el que nos creó, el soberano de la tierra, el que gobierna sobre toda la tierra. Él está dando una orden y simplemente por ser criaturas de Él, simplemente sin mayor explicación, sin mayor nada, debemos obedecer. Pero vamos a seguir viendo cómo el Señor abomina estos pecados del chisme y la calumnia. Vamos a 1 de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Sigue en el 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero aquí el punto es, desechemos eso, desechemos malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamación, deséchalo. Entonces estamos viendo que el Señor dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, desecha todo eso. Y luego vamos a ver unos versículos que a mí me parecen muy fuertes. Vamos a Proverbios 6:16-19. Y les digo que me parecen muy fuertes porque son abominación al Señor. Esta va a hablar de lo que el Señor abomina. Proverbios 6, del 16-19. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor odia el pecado, pero hay pecados que abomina de forma especial. Todos los que se mencionan en la lista son perjudiciales para el prójimo. Lo que Dios odia, deberíamos odiarlo también nosotros. Dice los de ojos soberbios o altivos en el versículo 17. Y lo cita primero porque es el pecado que se halla en el fondo de todos, ¿no? Cuando alguien es soberbio, es el que se sobrevalora a sí mismo y subvalora a los demás. Después de una mirada altiva, no hay nada más odioso a Dios que una lengua mentirosa. Y luego vemos en el versículo 19, vemos que el testigo falso es quien ha sido y siempre, es quien es y ha sido siempre digno de especial abominación. Al que siembra discordia entre hermanos, dice después, es decir, no solo entre parientes, sino entre amigos, vecinos, socios. Aquí se incluye afectar los afectos de unos contra otros, incitar las pasiones de unos contra otros, lo cual no puede ser menos que especialmente abominable al Dios de amor y paz. ¿Cuántas veces, no? Por un comentario que le haces a alguien de otras personas, si te sentiste ofendida o algo y vas y le dices a alguien más, ya no lo vuelve a ver con los mismos ojos, ya lo ve como, mira cómo es esa persona y eso. Y eso, que siembras discordia entre hermanos, entre personas. Y eso lo abomina el Señor. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Los labios mentirosos son repugnantes y detestables a Dios, ¿no? Levítico 19:16, también otra declaración del Señor, otra orden del Señor.
Le- ¿Dónde está el principio? Es en el nuevo, ¿verdad? Mira, bueno, Levítico 19:16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Aquí el Señor vuelve a decir su orden, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor, diciendo, yo soy el Señor, el Dios, el creador de todas las cosas, el soberano, y te doy la orden, no andes de calumniador, no hagas nada contra la vida de tu prójimo. Santiago 4:11 nos dice, no es específicamente dentro de los 10 mandamientos y en Éxodo. Bueno, pudiera ser porque en Levítico los repite. Sí. Sí, sí. Ok, Santiago 4:11 dice, ahí está. Después de Hebreos. Santiago 4:11 nos dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. El pecado de la calumnia fluye de la envidia y refleja el trabajo de Satanás. Calumniar a otros cristianos destruye comunión y rompe la ley real. Cuando hablamos falsamente contra otro creyente, no solo nos expresamos contra esa persona, sino contra la ley de Dios. El calumniador se posiciona a sí mismo ilícitamente como juez por encima de la ley. Mateo 12:36. Mateo 12:36 nos dice, y yo os digo lo que vimos al principio, el mismo versículo, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Salmo 101:5. Dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El Señor hablando. El Señor que es justo dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. El Salmo 101:5. Ahora vamos a Proverbios 16:27. Proverbios 16:27 nos dice, el hombre indigno urde el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Es indigno, una persona es indigna cuando está hablando calumnias, cuando está hablando mal contra su prójimo. Aquí dice que sus palabras son como fuego abrasador. Fuego abrasador es una metáfora que enfatiza el poder destructivo de las palabras vengativas y difamatorias. Hay muchos otros pasajes, por eso les di la lista, pero hay muchos pasajes que hablan sobre la calumnia y el chisme, muchos. De veras que si no podemos ver cómo abomina el Señor eso, que está mal que eso se haga, es porque de veras estamos endurecidos o no queremos ver. Pero hay mucho y el Señor lo abomina. Ya no, o sea, ¿qué otra palabra podemos, o sea, en conclusión, el Señor ordena que no lo hagas y lo abomina? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Ya vimos la importancia de nuestras palabras, vimos que es un pecado que nos asedia, los pecados de la lengua, como a nosotras como mujeres. Vimos cómo Dios ve a los calumniadores, a los chismosos. Ahora, ¿cómo vamos a responder a esto? Vamos a Romanos 1:28-32. Ahí está. Ok, entonces esos ya los tengo ahí en la hoja. Si los quieren leer de la hoja, si quieren ir a sus Biblias. Pero Romanos 1:28-32, ahí Pablo enumera
muchas características de una mente depravada, y la calumnia se incluye en esa lista. Les voy a leer Romanos 1, 28 al 32. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, está hablando de una mente depravada, y una mente depravada, además de todo lo que mencionamos en la lista, habla de los que son chismosos, los inventores de lo malo. ¿Y cuál es el decreto de Dios para esas personas? Que son dignos de muerte. Los decretos de Dios son inamovibles. Si Él decreta algo, eso se hace. Y aquí dice que los que practican esas cosas son dignos de muerte. Entonces, cuando calumniamos a otras personas, nosotras estamos eligiendo estar fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo, pero no solamente estamos desobedeciendo, sino que estamos haciendo lo que Él abomina, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Dios va a participar con nosotras en nuestros intentos de destruir a alguien con nuestras palabras? Y todos lo hemos hecho, antes de convertirnos y aún como creyentes. Y por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidas, porque nunca decayeron sus misericordias. Él dice, son dignos de muerte, es su decreto. Antes, no, de verdad, como dice Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿no? Y si hemos visto cómo abomina el Señor el chisme y la calumnia, y también que nosotras lo hemos hecho, ¿se dan cuenta? O sea, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor es lento para la ira, grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará por inocente al culpable. No lo va a dejar. Es su decreto, Él es justo, y lo que Él dice, eso hace. Entonces, como creyentes, Él va a tratar con aquellas de nosotras que hacemos estas cosas, ¿no? Pero si vienes a Él, te das cuenta, vienes a Él y te arrepientes, a lo mejor no lo practicas, estamos en esta carne y caemos continuamente en diferentes tipos de pecado, pero el Espíritu Santo nos da convicción para que nos arrepintamos, ¿sí? Y nos sentimos mal y pedimos perdón al Señor. Pero las que practican estas cosas y son creyentes, el Señor va a tratar con esa área en su vida. Y si no lo ha hecho, está dando tiempo para que te arrepientas. Hoy estamos meditando en estas cosas, las estás escuchando en su palabra, hablando. Entonces, respondamos a esa llamada de atención. Que no se nos endurezca la conciencia, ¿no? Porque el Señor, si eres su hija, va a tratar contigo. No despreciemos la palabra de Dios que estamos escuchando ahorita, ¿no? Y para las que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si el Señor hoy juzgara por su estándar moral, ¿no? Y no estamos examinando todos los 10 mandamientos, ni todos los mandatos del Señor, ¿no? Ni siquiera todos los pecados de la lengua, nada más el chisme y la calumnia. Como dijimos aquí, su decreto son dignos de muerte. Ese es su decreto y Él no lo va a cambiar. Él abomina eso. Si el Señor te juzgara ahorita, nada más por el chisme y la calumnia, ¿a dónde irías? ¿No? ¿A dónde irías? Obviamente al infierno, porque en su decreto dice, son dignos de muerte. No nos engañemos, lo acabamos de leer, ¿no? Los chismosos, los inventores en Romanos 1, lo acabamos de leer, los chismosos, los inventores de lo malo, el decreto para ellos son dignos de muerte. Entonces tienes que reconocer tu pecado, venir a Cristo en arrepentimiento. Y arrepentirse quiere decir no que te sientas culpable, sino que te duele haber llevado una vida en contra de la voluntad de Dios. Y tienes la convicción de acabar con esas conductas en tu vida. Quieres ponerte a cuentas con Dios y vivir una vida que le agrade a Él. Como dijimos, la paga del pecado es muerte. Dios no tendrá por inocente al culpable.
Entonces, cuando nosotros destruimos o lastimamos a alguien con nuestra lengua, cuando hemos afectado la reputación de alguien, al pasar un chisme, hablar de esa persona, el Señor lo abomina y lo va a castigar. La salvación no es gratis, se nos ofrece a nosotras gratuitamente, pero alguien pagó por esos pecados. O sea, el Señor castigó eso en alguien. Dios en su gran misericordia envió a su Hijo. Él vivió la vida perfecta que ni tú ni yo, ni ningún ser humano puede vivir. Jesús nunca pecó, obedeció en todo al Padre y lo hizo en lugar de todos los que habían de creer en Él. Y no solo vivió la vida perfecta aquí en la tierra en lugar de pecadores, sino que el castigo por el pecado fue sobre Él. El castigo cada vez que hemos dicho algo, y además de todas las otras áreas en las que hemos estado en contra de Dios, Dios ya lo castigó en Cristo, en aquellos que han de ser salvos, en los que van a ser salvos a través de Jesucristo, ¿no? El juicio por todos esos pecados cayó sobre Cristo. Jesús pagó por los pecados de los que han de venir a Él en arrepentimiento y fe. Él es el único camino al Padre, no hay otro. Solo Cristo es quien nos reconcilia con Dios para que seamos adoptados como hijas o hijos y vivamos en comunión y para la gloria de Dios. Si no lo has hecho, arrepiéntete, ven a Cristo, pídele perdón y reconócelo como tu Señor y Salvador. Salvador porque te salvó de tus pecados y del castigo por ellos. Y tu Señor, porque ahora si verdaderamente te has arrepentido, Él te da un corazón que lo ama, que se somete a Él en dependencia del Espíritu Santo para obedecerle. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Así que para concluir, unas palabras para los que ya han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. El Nuevo Testamento menciona la calumnia y el chisme como parte de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, pero ya no tienen más lugar en nuestra vida si en verdad hemos creído. Vamos a 2 de Corintios, no sé si está ahí o... es 1 de Corintios. No, sí, 2 de Corintios. No, vamos a 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ya no somos esas. Tenemos que luchar con el pecado, sí tenemos que luchar, pero estemos conscientes y que nuestra fe sea activa, estar pendiente de nuestra boca, examinarnos a nosotras mismas y luchar con el pecado que nos asedia, despojarlo, porque somos nuevas criaturas. Ahora, si nosotros queremos hacerlo, lo estamos haciendo abiertamente, pisoteando la sangre de Cristo porque parece que no nos importara. No debe ser así. Tenemos que examinar lo que decimos, pensar 2 veces antes de hablar, que ya no tenemos excusa. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y ahora en su Espíritu Santo nos da el poder para que podamos nosotras batallar con esos pecados. Vamos a Colosenses 3:7-8. Colosenses 3:7-8 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quitémoslas de ahí, eso éramos antes, ahora ya no. Nuestras palabras deben estar dedicadas a la gloria de Dios, así como nuestros cuerpos. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Les decía en la primera sesión que tuvimos que debemos estar meditando en el Evangelio, debemos estar meditando en nuestra salvación, de qué nos salvó el Señor.
si nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, nuestra posición delante del Señor, nada más con esto vemos cómo el Señor abomina ciertos pecados y cuántas otras cosas no hemos hecho que también abomina. Y Él nos salvó en su misericordia. Cristo pagó por los pecados, Cristo los pagó. Entonces, por esa misericordia tan grande del Señor, dice Pablo, los ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, es nuestro culto racional. Una mente que razona no tiene más que entender que alguien pagó y que te perdonaron, ¿no? Por eso venir a sus pies, a rendirte a Él y decirle, Señor, gracias, me salvaste, no lo merecía, no lo merecía, no sé ni por qué lo hiciste, si yo era tu enemiga, si hablaba y actuaba contra ti, me salvaste. Y porque, o sea, tenemos que entender cómo hay cosas que abomina, detesta el Señor y nos perdonó. Es para estar a sus pies, morir a nosotras, a nuestro orgullo, de examinar lo que estamos diciendo, nuestras conductas, cambiar. De verdad que el cristianismo no es una oración que dijiste y que vayas a la iglesia los domingos, aunque participes en la alabanza o que participes en servir ahí, no. Es un corazón que entiende que lo salvó el Señor. Es un corazón que ama a su Dios, que está eternamente agradecida, y aunque nunca vamos a poder entender lo grande que fue nuestra salvación, pero lo amas y lo anhelas, y quieres morir a ti porque te aborreces, porque aborreces tu pecado. Ese es un cristiano que ama a su Señor, que entiende su salvación. Entonces, examinémonos, si en verdad hemos creído, examinémonos. Vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29, pues ya lo vemos. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que hablemos gracia, ¿no? Que nuestras palabras de edificación para los demás. Nosotras que decimos conocer a Dios tenemos la responsabilidad de abstenernos de calumniar. Vamos a Romanos 6, 11 al 14. 6, 12. Romanos 6, 11 al 13, perdón. Romanos 6, 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivamos para servir al Señor, para que podamos obedecerle cuando Él nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Para que podamos entender que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor quiere lo mejor para los demás y esto significa guardar su reputación, así como guardamos la nuestra. Terminamos con la mujer virtuosa de Proverbios 31:26, que dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es lo opuesto estar chismeando y calumniando. Ella no abre mucho su boca, pero cuando abre su boca piensa lo que va a decir, piensa de antemano, tiene prudencia, palabras sabias, palabras prudentes salen de su boca. Así que, ¿cómo usamos cada una? ¿Cómo usamos nuestra lengua? ¿Nuestras conversaciones dan sabiduría? ¿Es verdad lo que decimos?
lo que decimos hace bien a los demás? Examinémoslo. Y ninguna estamos exentas de esto. Por eso la frustración de decir, como dice Pablo, ¿hasta cuándo? Este cuerpo, ¿no? Yo quiero hacer una cosa, pero mi cuerpo está sujeto a la ley del pecado, pero eso no es excusa, somos nuevas criaturas, tenemos que luchar y si caemos levantarnos, pedir perdón y seguir luchando cada día y el Señor va a ir nos va a ir fortaleciendo, cada vez vamos a estar teniendo más el carácter de Cristo, cada vez. Y si verdaderamente hemos creído el Señor, si a veces esa terquedad en nosotros o a veces nuestra impotencia de no querer luchar contra esos pecados, el Señor va a tratar con nosotras y a veces a través de dificultades, de momentos duros en nuestra vida, nos tiene que quebrantar ese corazón que no quiere, pero si verdaderamente hemos creído, lo va a hacer y esa es nuestra esperanza y gracias a Dios que un día, cada día en esta tierra vamos a ir mejorando, pero al final, cuando lleguemos a su presencia, vamos a estar libres de todo el pecado que nos asedia y que nos duele, ¿no? Bueno, vamos a orar y ahorita entramos a preguntas y respuestas y comentarios. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a examinarnos, Señor. Escudriñanos, Padre, escudriñanos, no queremos pecar contra ti. Muéstranos que una mujer creyente es una mujer que se esfuerza en dependencia de tu Espíritu Santo por tener control, dominio sobre su lengua, en lo que debe hablar. Danos la gracia, Señor, para hacer las cosas como tú ordenas. Concede arrepentimiento si hay alguien aquí que no ha venido a ti para salvación, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Y reconocemos, Señor, que nuestra insuficiencia, nuestra impotencia, Señor. Pero sabemos que tú no echas fuera a quien viene con un corazón contrito y humillado, Señor. Y que tú nos levantas, Señor, para salvación, Señor. Y que tú nos ayudas, Señor, en esta carrera que tenemos en esta tierra, Señor. Luchando por nuestra propia carne y nuestra propia pecaminosidad. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos en tu palabra lo que tú abominas, Señor. Podemos conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.